El hijo menor del maestro de la espada, novela, 1C1, la superstición de Runkandel Uaa, Uaa. Es normal escuchar el llanto de un bebé mientras mueres. Jin pensó para sí mismo. ¿Estaba teniendo alucinaciones auditivas por la pérdida de sangre? ¿O el hijo del vecino estaba llorando por el ataque de los caballeros de 9 estrellas? Si fue lo último, entonces fue desafortunado. El reino Akin caería hoy, por lo que no había forma de que un recién nacido pudiera sobrevivir a la destrucción. Me encantaría salvarlo, pero no estoy en condiciones de ayudar a los demás. Mi cuerpo fue cortado por la mitad. Espero renacer en un mundo dichoso en lugar de uno miserable. ¡Guau! El gemido se hacía cada vez más fuerte. No le sorprendería que el bebé muriera asfixiado por llorar a todo pulmón. ¡Qué muerte tan patética! Ni siquiera pude salvar a un bebé delante de mí. Su visión estaba llena de oscuridad. No había señales de que el bebé se detuviera. Mientras soportaba la vergüenza y escuchaba con impotencia, Jin se preguntó por qué no estaba muerto todavía. No solo había recibido innumerables heridas fatales, su cuerpo había sido cortado en dos por la cintura. No había manera de que pudiera haber sobrevivido por otros 10 segundos. Sin embargo, los lamentos nunca cesaron. Espera, el sonido viene de mi cuerpo. No podía entender lo que estaba pasando. Jin fue el que dejó escapar esos gritos. Hoy era 9 de septiembre de 1780. Nació el hijo menor del clan de maestros de la espada, Jin Runkandel. Han pasado 100 días desde su renacimiento. Jin ahora podía gatear hábilmente y no tenía más remedio que aceptar la verdad que se desarrollaba ante él. Había renacido después de su muerte. No había otra explicación. Y no había forma de que pudiera explicárselo a los demás, ya que apenas podía formar palabras. E incluso si le digo a la gente después de cumplir 5 años, nadie creería que tengo 28 años de recuerdos en mi cabeza. Simplemente lo descartarían como una broma o un engaño infantil. Si mencionara la historia detallada o los secretos de la familia, algunas personas podrían creerle. Sin embargo, las posibilidades de que fuera tratado como un niño maldito eran extremadamente altas. Por lo tanto, Jin estaba una vez más destinado a vivir como el hijo menor del temible clan Runkandel. El hijo menor del clan Runkandel. Fue un privilegio increíble. La mayoría de las personas que viven en el mundo considerarían que nacer como el hijo menor de los Runkandel es una bendición extraordinaria. Sin embargo, Jin estaba perdido. Hubiera preferido renacer en una familia ordinaria en ese escenario, no le habría tomado 100 días aceptar la verdad sobre su situación. Renació en la misma familia, como el mismo niño, el mismo día de su vida pasada. En otras palabras, lo más probable es que estuviera dotado con los mismos talentos que en su vida anterior. Esgrima y magia. Sin embargo, los Runkandels odiaban la magia. El clan Zipfel, el clan de los magos, era el mayor enemigo de Runkandel. El hijo menor de los Runkandel otra vez. Me pregunto si la maldición que disipó Solderet todavía está sobre mí. ¿Cómo debo huir de esta familia y aprender magia esta vez? No había forma de que pudiera aprender magia sin salir de la casa Runkandel. Si la maldición que había disipado Solderet lo estaba afectando nuevamente, tampoco podría aprender a manejar la espada. Mientras reflexionaba profundamente, los ojos de Jin comenzaron a cerrarse lentamente. Su cuerpo no podía obedecer a su mente y resistir sus necesidades naturales. Y así, cayó en un sueño profundo. Ha pasado un año desde su renacimiento. El tiempo transcurría lentamente, un día a la vez. Jin estaba harto de idear planes para el futuro ahora. Su cuerpo nunca pudo resistir la tentación de una siesta, y estaba muerto de aburrimiento de vivir como un bebé inarticulado. Quiero crecer más rápido. Esto es tan frustrante. No puedo hacer nada como estoy ahora. Todo lo que podía hacer era beber leche de un biberón y quedarse dormido cuando llegara el momento. Y cada vez que hacía sus necesidades en sus pañales, Gilly, su niñera, vendría a reemplazarlos. Fue una experiencia extremadamente vergonzosa para Jin, quien tenía la mente de un hombre adulto. Eso era todo lo que su agenda diaria había implicado durante todo el año. Paso, paso. Cierta mujer entró en la habitación de Jin. Era la dueña de la casa, Rosa Runkandel. Tenía el pelo color ébano y una mirada afilada decoraba su nariz recta y puntiaguda. A pesar de su encanto seductor, parecía bastante astuta y abrumadora, lo que le valió el apodo de Pantera Negra de los demás. ¿Terminaron los preparativos, Gilly? Por supuesto, señora. Hoy es el día en que el joven maestro selecciona, así que presté especial atención a todo bueno. Entonces vámonos inmediatamente.
Jin se dio cuenta de que hoy era su cumpleaños por su conversación. Los hijos de la familia Runkandel pasan por cierto ritual llamado selección en su primer cumpleaños. Fue un ritual en el que los adultos colocaron docenas de artículos en el suelo e hicieron que el bebé gateara hacia uno de ellos y agarrara el artículo. Existía la superstición de que cuando el niño seleccionaba un artículo, el artículo sería una representación del futuro y el destino del niño. Curiosamente, los Runkandel estaban obsesionados con esta superstición. Rosa recogió a Jin y se dirigió al salón central del castillo. En el centro de la sala se encontraba un hombre con los brazos cruzados. Era el padre de Jin, el caballero más fuerte de la era actual, Kiron Runkandel. Padre era la primera vez que Jin veía a su padre después de su renacimiento. Habiendo llegado al reino de los semidioses, Kiron rara vez estaba presente en el castillo. Siempre estaba lejos peleando guerras o entrenando en algún lugar remoto. Y mis hermanos, sus 12 hermanos también estuvieron presentes. Si bien habían tratado a Jin como un debilucho y un insecto inútil en su vida pasada, aún no habían cometido tales actos. Todos estaban esperando a Jin con amplias sonrisas en sus rostros. Al recordar el sufrimiento por el que había pasado a causa de ellos, su pecho comenzó a sentirse congestionado. Rosa, baja a Jin. Su madre siguió las instrucciones de su padre. Cuando sus extremidades tocaron el frío suelo de mármol, un ligero escalofrío sacudió su cuerpo. A 2 metros de él yacían los artículos para el ritual de selección. Podía ver un libro, 2 monedas, un solo grano de arroz, junto con más de 20 tipos diferentes de espadas empalando el suelo del salón. Jin solo tenía que elegir un artículo entre todos estos. Esto es loco. No podía recordar el ritual de mi vida pasada porque entonces era demasiado joven, pero ahora que lo veo en persona, es una locura. ¿De verdad planean hacer que un bebé gatee a través de innumerables espadas y agarre una por la hoja? En su vida pasada, Jin había elegido una espada. Dado que el libro, las monedas y el grano de arroz estaban escondidos entre las innumerables espadas, no fue una sorpresa que todos los niños de Runkandel hubieran elegido las armas. Ahora, elige uno de ellos, hijo. Los miembros de la familia Runkandel observaron a Jin gatear con gran anticipación. Todos tenían curiosidad por ver qué espada seleccionaría el niño más pequeño. Ya sean espadas gemelas, una gran espada, una espada larga o una completamente diferente. Cuando las miradas tensas se centraron en Jin, comenzó a gatear hacia la espada que había seleccionado previamente. La gente de todo el mundo probablemente no tenía idea de que los renombrados Runkandels hacían que sus hijos pasaran por un ritual tan ridículo cada vez. ¡Puaj! Jin estaba frustrado porque no podía avanzar más rápido. Gatear estaba tomando tanto tiempo y tanta energía. La espada que elegí inconscientemente en el pasado fue un gran inconveniente, pero esta vez, seleccionaré intencionalmente esa misma espada. Mal volcado. Mal volcado. Podía sentir su pequeño corazón latiendo con poder. Las armas estaban plantadas en un círculo. El artículo que Jin quería estaba en el medio. Mientras rodaba y gateaba, Jin pasó junto a la espada más cercana a él. Los ojos de todos los observadores en el salón se abrieron de par en par. Incluso si el niño fuera del renombrado clan de maestros de la espada, los bebés casi siempre seleccionarían el elemento más cercano a ellos. Sin embargo, Jin zigzagueaba por el bosque de espadas, y los demás no podían evitar tragar saliva con cada uno de sus movimientos. Todos estaban pensando lo mismo. ¿Podría estar yendo por esa espada? Jin continuó desviándose a través de las hojas mientras las cejas de los rostros congelados de Kiron y Rosa comenzaban a temblar en respuesta a cada espada que rozaba. Gaga. Jin finalmente había seleccionado su espada. La sangre comenzó a gotear por los dedos que tocaban la hoja. Las miradas de todos se movieron lentamente del bebé hacia la espada en cuestión, y los hermanos quedaron boquiabiertos al instante. Todos creían que Jin había seleccionado esa espada por casualidad, pero la verdad no podía ser más diferente. Se había arrastrado como un loco para alcanzar esta arma específica. Terminó agotando toda su energía, ya que controlar el cuerpo de un niño de 1 año no era sencillo, incluso con la mente de un adulto. Arrastrarse todo el camino hasta aquí intencionalmente fue tan agotador, entonces, ¿cómo diablos seleccioné accidentalmente esta espada en mi vida anterior? Su mano estaba tocando Varisada. Era el nombre de la espada y era el emblema del clan. Durante muchas generaciones, esta espada solo podía ser empuñada por los patriarcas de Runkandel. Para ser más específicos, los patriarcas que habían sido reconocidos y reconocidos por todos los miembros del clan Runkandel.
El número de veces que Barisada había sido seleccionado durante el ritual en la historia de Runcandel se podía contar con los dedos de una mano. Y cada niño que había elegido a Barisada creció para convertirse en el patriarca de la casa Runcandel. Todos los niños excepto Jin Runcandel de su primera vida. Jin eligió la espada del fundador. Quirón habló en un tono solemne. Algunas personas vitoreaban de alegría y otras hacían todo lo posible por ocultar su disgusto. En esto consistía la superstición de Runcandel. El ritual ha terminado. Y lleva a Jin al castillo de la tormenta. El hijo menor del maestro de la espada, novela, 2C2, días tormentosos en el castillo, 1, han pasado 6 años desde el día en que Jin seleccionó a Barisada. Ya no tenía que experimentar la vergüenza de que su niñera le cambiara los pañales, pero aún le resultaba difícil imitar la actitud de un niño. Quiero escapar de este Stormcastle ya. El castillo de la tormenta. Un castillo separado del castillo principal del clan Runcandel. Todos los niños de Runcandel no pueden dar un solo paso fuera del castillo de la tormenta hasta que cumplan 10 años, para protegerse de los intentos de asesinato. ¿Qué clase de loco intentaría asesinar a los niños de Runcandel? Incluso sus peores enemigos, los Zipfels, no se atreverían a hacerlo. En realidad, hubo un cierto caso hace unos 200 años cuando alguien lo había intentado. El clan Kungen, otro clan de maestros de la espada, había atacado a los Runcandels, y 9 niños pequeños del clan Runcandel terminaron siendo asesinados. Sin embargo, al día siguiente, todo el clan Kungen fue aniquilado, incluidos todos los miembros de la familia y las familias extensas de los sirvientes, y desapareció en los anales de la historia. Desde entonces, había sido una tradición y una regla dentro de la familia Runcandel que todos los niños permanecieran en el castillo de la tormenta después de sus rituales de selección hasta que cumplieran los 10 años de edad. Estoy tan aburrido. La atmósfera en el castillo de la tormenta era realmente digna de su nombre. Estaba ubicado en la cima del monte Murakan, que se suponía que era la montaña más alta del mundo. Como su nombre indica, una tempestad rodeaba el castillo en todo momento, durante las 4 estaciones. La lluvia, los vendavales y los relámpagos afectaron constantemente la cima de la montaña. Este lugar no es adecuado para el crecimiento emocional de un niño. Con razón mis hermanos terminaron volviéndose tan violentos y brutales, es por este maldito lugar solo había otros 2 niños Runcandel residiendo en el castillo con Jin. Sus otros 10 hermanos habían superado la edad de 10 años. Jin y sus 2 hermanos, los 5 caballeros de élite que los protegían, sus niñeras y los 10 sirvientes eran las únicas personas que ocupaban el castillo de la tormenta. Jin. Tan pronto como escuchó la voz que lo llamaba, la frustración y la irritación de Jin aumentaron exponencialmente. El chico que lo llamaba con esa voz molesta era Dayton Runcandel. Era mayor que Jin por 2 años. ¿Por qué estás solo sin tu increíble Barisada? ¿Lo perdiste? Kwa y el otro hermano que se burlaba de él era Aiton Runcandel. Como implican sus nombres, los dos eran gemelos idénticos. Las gemelas Tona del clan Runcandel. Durante su primera vida, todos los que habían tratado con estos gemelos acordaron unánimemente una afirmación. Que eran los engendros del diablo. Estos mocosos molestos. Jin se dio la vuelta para mirarlos. No tenía ni un solo buen recuerdo de las gemelas Tona. Lo habían intimidado desde una edad temprana únicamente por seleccionar a Barisada durante su ritual. Y uno estaría gravemente equivocado al subestimar a los mocosos de 9 años y sus acosos. Lo primero que hicieron estos hermanos cuando abandonaron Stormcastle a la edad de 10 años en su vida anterior fue asesinar a alguien. Así de desordenados estaban por naturaleza. Como Jin no reaccionó ante sus burlas, las gemelas Tona continuaron acosándolo. Gilly, la niñera de Jin, había dejado temporalmente el castillo de la tormenta hoy. Los gemelos habían estado esperando ansiosamente que llegara este día y no tenían intención de dejar que Jin pasara el día en paz. Oye, estamos hablando contigo. ¿Dónde está Barisada? Las gemelas Tona habían comenzado a atormentarlo hacía 1 año en esta vida. Había comenzado como un ligero acoso que Gilly no notaría. Algunos ejemplos fueron cerrar la puerta con llave cuando Jin fue al baño o verter un montón de sal en su sopa. Pero después, comenzó a escalar. Ataron un pájaro muerto en la manija de la puerta de la habitación de Jin y, en secreto, liberaron un escorpión venenoso del jardín del castillo de la tormenta en la cama de Jin. No obstante, Jin había soportado el acoso en silencio. Los gemelos se acercaron a su hermano menor a grandes zancadas. Mientras los observaba con indiferencia, una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Jin.
No estoy seguro de dónde lo puse. Oh, tal vez te lo metí en el culo. Siesta. Los gemelos se congelaron y miraron de uno al otro y a su hermano menor. Esa no era la reacción que esperaban de él. Estúpido, a pesar de ser asesinos natos, los gemelos Tona seguían siendo unos niños de 9 años. Era un término agresivo para los dos. Cuando se dieron cuenta de la naturaleza ofensiva de la expresión, los rostros de los Tona comenzaron a hervir de rabia. ¿Qué acabas de? ¿Perdiste la cabeza, Jin? Despiértate ya. Tu niñera no está aquí para protegerte hoy. PFFFT. Jin dejó escapar una pequeña mueca y dio un paso hacia sus hermanos. Las gemelas Tona no eran las únicas que esperaban la ausencia de su niñera. Más bien, Jin había estado esperando que llegara este día mucho más ardientemente que ellos. No podía esperar para vencer a estos pequeños demonios hasta que se sometieran. Mi antiguo yo de 7 años nunca podría haber pensado en enfrentarse a las gemelas Tona. Pero él era diferente ahora. Incluso si los dos hermanos anteriores a él eran una década mayores, Jin confiaba en que podría matar al menos a uno de ellos. Sin darse cuenta de la urgencia de su situación, las gemelas Tona continuaron mirando a Jin con audacia. Si suplicas perdón en este momento, te dejaremos ir simplemente rompiendo tu nariz. De lo contrario, nos aseguraremos de que estés en un estado mucho peor que el del pájaro en tu puerta ayer. Aproximadamente 5 pasos para un niño de 7 años. Esa era la distancia entre Jin y sus hermanos en el pasillo del Stormcastle. ¡Ah! De repente, Aitona gritó mientras se agachaba en el suelo. El sobresaltado Daytona miró a su alrededor para comprobar su entorno, solo para darse cuenta de que Jin estaba aplastando la espalda de su hermano gemelo. Jin había reducido instantáneamente la distancia entre ellos y había plantado su puño en el estómago de Aitona. ¿Eh? ¡Puaj! Finalmente, Daytona recibió un puñetazo en la mandíbula y se derrumbó en el suelo. Era la primera vez que los golpeaban de esta manera. Además, el puño de su hermano de 7 años se sentía como un trozo de hielo. Frío y duro. ¿Qué fue eso? En el instante en que recibió el golpe, Daytona vio un aura oscura que rodeaba el puño de Jin. Pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Cuando comenzó a volver a sus sentidos, otro golpe voló hacia él. ¡Aporrear! ¡Urk! Su doloroso grito no pudo escapar de su boca, como si su garganta estuviera bloqueada por algo. Todo lo que podía hacer era devanarse los sesos y descubrir dónde había salido todo mal mientras las lágrimas palpitantes corrían por su rostro. No había nadie más en el pasillo. Habían elegido este lugar específicamente para acosar a Jin, pero las gemelas Tona nunca podrían haber imaginado que su decisión volvería a morderlas. Sobre ese pájaro lamentable que ustedes dos pisotearon hasta la muerte, le di un entierro apropiado. Golpe, golpe, golpe. Jin continuó a horcajadas sobre los dos gemelos inconscientes y agitó los puños mientras hablaba con voz monótona. ¿Estoy yendo demasiado lejos? Todavía son técnicamente niños. Una vacilación repentina se apoderó de él, pero terminó desapareciendo tan rápido como había llegado. Las versiones anteriores de los hermanos Tona de 9 años eran mucho peores que la actual. Incluso le hicieron tragar mierda de caballo. Si Jin se contuviera hoy, lo más probable es que los gemelos intentaran cometer actos similares nuevamente. Uf. Contracción, contracción. Después de una larga golpiza, los cuerpos de los dos gemelos inconscientes comenzaron a convulsionarse. Su hermano menor finalmente se puso de pie y los miró con indiferencia. Será mejor que ustedes dos hagan todo lo posible para no llamar mi atención de ahora en adelante. Mientras quieras vivir, eso es, joven maestro. Habiendo percibido la atmósfera inusual en el castillo, un caballero a cargo de su protección vino corriendo por el pasillo. Era un caballero guardián de primera clase, y normalmente no se habría sorprendido por una pelea a puñetazos entre niños, incluso si fueran del clan Runkandel. Sin embargo, incluso él no pudo evitar mirar con incredulidad a Jin, que miraba con indiferencia a los gemelos inconscientes que yacían en el suelo. El joven maestro de 7 años golpeó a sus hermanos mayores. No podía creerlo. Normalmente, debería haber una gran diferencia en el físico entre un niño de 7 años y uno de 9 años. Además, las gemelas Tona habían estado aprendiendo las artes marciales Runkandel recientemente. Por otro lado, Jin aún no había comenzado a aprender artes marciales. De hecho, no había empezado a aprender nada en absoluto. Al menos, eso es lo que le habían dicho al caballero guardián. Uruk. Joven maestro Jin, ¿qué? El caballero le preguntó mientras Daytona dejaba escapar un gemido apenas audible.
Comenzaron a pelear entre ellos de la nada. ¿Perdóneme? Se pelearon entre ellos. El caballero se dio cuenta de inmediato de que Jin estaba mintiendo, pero ya no podía continuar con el asunto. Podía ver a Jin sonriendo, como si todo hubiera ido de acuerdo a su plan. Si bien el deber del caballero guardián era proteger a los niños, todavía era un extraño para esta familia. No estaba en una posición en la que pudiera discutir con los jóvenes maestros del Castillo de la Tormenta. Ya sabía que los niños del clan Runkandel eran violentos y brutales, pero esto solo confirma mis creencias, debería informar al patriarca y mantenerme al margen. El caballero se inclinó cortésmente ante Jin. Puede que tenga 7 años, pero aún era un auténtico Runkandel por sangre. Entiendo. Entonces llevaré a los jóvenes maestros de Tona al médico. No hay necesidad. Hay otro lugar al que mis hermanos deben ir. ¿En algún otro lugar? ¿Dónde es eso? La tumba. ¿La tumba? Llévalos por mí. Cuando la luz en los ojos de Jin cambió, el caballero no tuvo más remedio que cargar a los niños inconscientes sobre sus hombros. Vamos. Siguió torpemente al joven que tenía delante. Jin se dirigía hacia el pequeño montículo en el patio trasero del Castillo de la Tormenta, donde caía una fuerte tormenta. Era la tumba del pájaro. El pájaro que habían matado las gemelas Tona. El pequeño montículo aún no había sido destruido por el aguacero. Déjalas. Pero joven maestro, la feroz tormenta estaba a punto de tragarse al caballero y a Jin, sin mencionar a los 2 niños inconscientes. Jin no respondió y simplemente lo miró fijamente a los ojos. El caballero pronto se dio cuenta de que era una orden. Podía verlo por la actitud de Jin. Era la actitud de un Runkandel que estaba dando una orden seria. Nunca podría haber imaginado que un niño de 7 años pudiera tener un aura tan imponente y real. El caballero no tenía derecho a negarse. Incluso si la orden dañaría a otro Runkandel, todavía no podía rechazarla. En primer lugar, las gemelas Tona no estaban despiertas para ordenarle que se negara en este momento. Todo lo que podía hacer era seguir el comando del Runkandel ante él. No le correspondía a él considerar las consecuencias de estas órdenes, dependía del patriarca y los ancianos. Incluso si las gemelas Tona murieran de hipotermia, el clan Runkandel no culparía al caballero. Las disputas y peleas familiares eran comunes dentro del clan. Cumpliré, joven maestro. Puso a los gemelos frente a la tumba. Los 2 chicos seguían inmóviles, excepto por algunos espasmos ocasionales. Las gemelas Tona fueron rescatadas 2 horas después por Gilly, quien regresaba de su salida. Los 2 tuvieron neumonía aguda durante unos días y no se atrevieron a mirar a Jin a los ojos hasta el día en que abandonaron el Castillo de la Tormenta. La región oriental del continente, la zona desprotegida. También conocido como el Mar Negro. Quirón había estado meditando en esta tierra infestada de monstruos durante unos días. Simplemente estaba sentado en el suelo, pero los monstruos cercanos no se atrevían a acercarse a él, ni siquiera los del tamaño de edificios. Pronto, un hombre cubierto de sangre de innumerables monstruos caminó hacia Quirón. Saludos al patriarca. Este es Kan. Era el caballero guardián que había obedecido las órdenes de Jin y había dejado a las gemelas Tona afuera en la tormenta hace 10 días. ¿Ocurre algo? Preguntó Quirón mientras abría cuidadosamente los ojos. He venido a informar sobre una disputa entre los jóvenes maestros en el Castillo de la Tormenta. No hay forma de que interrumpas mi entrenamiento solo por una disputa entre niños. Hablar libremente. Kan explicó los detalles del incidente y una sonrisa apareció en el rostro de Quirón. Entonces, ¿murieron los gemelos? Tuvieron neumonía aguda, pero sus vidas no corren peligro. Entonces deben haber aprendido una lección importante. Ya veo. Puedes regresar. Comprendido. Kan había luchado desesperadamente contra innumerables monstruos durante 3 días completos solo para hacer este breve informe, pero no tenía ningún resentimiento contra el patriarca o el joven maestro. Regresó en silencio a la dirección del Castillo de la Tormenta. Debería ir a ver al más joven por mí mismo y así, Quirón hizo una aparición en Stormcastle, Castillo de la Tormenta, un mes después.